vamos trabajando. Usamos para ayudar a la girada. Ahí. Hola.
de entrada son elementos clave para lograr una buena decoración. En cuanto al piso, se pueden utilizar diferentes materiales, como cerámicos, porcelanatos, baldosas de hormigón, pizarras o suelos de ladrillos. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, por lo que es importante elegir el que mejor se adapte a las necesidades y gustos personales. En cuanto a la decoración, se pueden utilizar diferentes plantas y flores para dar vida y color a la entrada. Algunas opciones adecuadas son las rosas, geranios, begonias o lavandas. Además, se pueden utilizar arbustos o árboles para dar sombra a las ventanas y crear un ambiente agradable. La iluminación también es fundamental en una entrada. Los peldaños deben estar bien iluminados para evitar accidentes, y se pueden utilizar lámparas o farolas para crear un ambiente acogedor. El paso y huella de los escalones es otro aspecto a tener en cuenta. Los escalones deben ser lo suficientemente anchos y cómodos para facilitar el tránsito, pero también deben ser seguros y resistentes al desgaste. En cuanto al frente de la casa, se puede optar por una reja o por dejarlo abierto. La elección dependerá de las preferencias personales y del estilo de la casa. Una reja puede dar un toque más tradicional y seguro, mientras que un frente abierto puede dar sensación de espacio y libertad. La orientación del frente de una casa también es importante, ya que puede aprovecharse el sol en verano y en invierno. Una orientación hacia el sur es ideal para aprovechar el sol en invierno, mientras que una orientación hacia el norte puede ser más fresca en verano. Para construir una escalinata y colocar un piso en la entrada, se necesitarán herramientas como una sierra circular, un taladro, una mezcladora de cemento y una regla. Primero, se debe construir el marco de la escalinata con vigas de madera o hierro. Luego, se colocan los adoquines o pisos sobre camas de mortero de cemento, siguiendo un patrón determinado. Es importante dejar secar el mortero y dejar que se asiente antes de utilizar la escalera. Una vez instalados, los suelos cerámicos, porcelanatos, baldosas de hormigón, pizarras y suelos de ladrillos ofrecen diferentes ventajas. Los suelos cerámicos son resistentes al agua y fáciles de limpiar, mientras que los porcelanatos son resistentes al desgaste y a la humedad. Las baldosas de hormigón son resistentes al desgaste y pueden ser moldeadas en diferentes formas, mientras que las pizarras aportan un toque elegante y sofisticado. Los suelos de ladrillos, por su parte, son resistentes y duraderos. En cuanto a las desventajas, los suelos cerámicos pueden ser frágiles y se pueden romper con facilidad, mientras que los porcelanatos pueden ser pesados y difíciles de instalar. Las baldosas de hormigón pueden ser frías y poco cómodas, y las pizarras pueden ser costosas. Los suelos de ladrillos, por su parte, pueden ser incómodos y poco prácticos en climas cálidos. En conclusión, el piso y las escaleras de entrada son elementos clave para una buena decoración y funcionalidad en una casa. Es importante elegir los materiales adecuados y utilizar plantas y flores para dar vida y color a la entrada. La iluminación y la orientación también son aspectos a tener en cuenta para lograr una entrada agradable y segura. La construcción y colocación de una escalinata y un piso requiere de ciertos conocimientos y habilidades, pero el resultado final puede ser muy satisfactorio. Además de las plantas y flores, se pueden utilizar otros elementos decorativos en la entrada, como maceteros, jarrones o esculturas. También es importante mantener la entrada limpia y ordenada, ya que esto contribuye a una buena impresión. Para una entrada segura, es importante mantener los peldaños en buen estado, sin grietas o desgastes. También es fundamental contar con una iluminación adecuada y señalización clara en caso de escaleras con cambios de dirección o alturas diferentes. La entrada de una casa es un elemento muy importante, ya que es la primera impresión que recibe un visitante. Por lo tanto, es fundamental que sea bien cuidada y decorada de manera adecuada. El piso y las escaleras de entrada son elementos clave para lograr una buena decoración. En cuanto al piso, se pueden utilizar diferentes materiales, como cerámicos, porcelanatos, baldosas de hormigón, pizarras o suelos de ladrillos. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, por lo que es importante elegir el que mejor se adapte a las necesidades y gustos personales. En cuanto a la decoración, se pueden utilizar diferentes plantas y flores para dar vida y color a la entrada. Algunas opciones adecuadas son las rosas, geranios, begonias o lavandas. Además, se pueden utilizar arbustos o árboles para dar sombra a las ventanas y crear un ambiente agradable. La iluminación también es fundamental en una entrada.
Los peldaños deben estar bien iluminados para evitar accidentes, y se pueden utilizar lámparas o farolas para crear un ambiente acogedor. El paso y huella de los escalones es otro aspecto a tener en cuenta. Los escalones deben ser lo suficientemente anchos y cómodos para facilitar el tránsito, pero también deben ser seguros y resistentes al desgaste. En cuanto al frente de la casa, se puede optar por una reja o por dejarlo abierto. La elección dependerá de las preferencias personales y del estilo de la casa. Una reja puede dar un toque más tradicional y seguro, mientras que un frente abierto puede dar sensación de espacio y libertad. La orientación del frente de una casa también es importante, ya que puede aprovecharse el sol en verano y en invierno. Una orientación hacia el sur es ideal para aprovechar el sol en invierno, mientras que una orientación hacia el norte puede ser más fresca en verano. Para construir una escalinata y colocar un piso en la entrada, se necesitarán herramientas como una sierra circular, un taladro, una mezcladora de cemento y una regla. Primero, se debe construir el marco de la escalinata con vigas de madera o hierro. Luego, se colocan los adoquines o pisos sobre camas de mortero de cemento, siguiendo un patrón determinado. Es importante dejar secar el mortero y dejar que se asiente antes de utilizar la escalera. Una vez instalados, los suelos cerámicos, porcelanatos, baldosas de hormigón, pizarras y suelos de ladrillos ofrecen diferentes ventajas. Los suelos cerámicos son resistentes al agua y fáciles de limpiar, mientras que los porcelanatos son resistentes al desgaste y a la humedad. Las baldosas de hormigón son resistentes al desgaste y pueden ser moldeadas en diferentes formas, mientras que las pizarras aportan un toque elegante y sofisticado.